Hola, buenas tardes. Soy Rafael Cruz Guerrero, presidente de Conecta. Ya estamos aquí como todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en el programa Perfectamente, aquí en Telefórmula, abriendo la conversación. Hoy voy a tener el gusto de entrevistar al doctor Gilberto Medina, psiquiatra con especialidad en niños y adultos. Muchas gracias, no se vayan, el programa va a estar muy interesante. Desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente, un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. El síndrome de Asperger es un trastorno de espectro autista que suele ser menos grave. Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos. La terapia conductual y de formación en la comunicación permite a los pacientes con trastornos de aprendizaje socializar mejor. La inclusión social es el reto a vencer, ya que todas las niñas y niños que hoy viven con esta condición de Asperger serán jóvenes y adultos que necesitarán sus espacios educativos, laborales y sociales en general. Ya está con nosotros Gilberto Medina, doctor psiquiatra con especialidad en niños e infantes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gilberto. Bienvenido Perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, mano, sentado, por favor. Gracias por Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues voy a empezar recordándoles que este es un programa patrocinado por el producto Conecta, que tenemos un producto para niños y otro para adultos, y que lo pueden conseguir en todas las farmacias de prestigio de la República Mexicana y en las tiendas de autoservicio. Es muy importante, ¿sí?, que sepan también que estamos en Instagram como Suplemento Conecta, en YouTube como Suplemento Conecta, en Facebook como Suplemento Conecta y en Twitter como Conéctate Conecta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gilberto. Bienvenido. Si quisieras, pues para empezar la entrevista, un poquito platicarnos quién es Gilberto Medina, sí, un poquito de tu experiencia como psiquiatra, yo creo que sería muy interesante. Bueno, es importante enfatizar que la psiquiatría es una rama de la medicina, es decir, que es una especialidad médica. Y mi interés durante el estudio de psiquiatría fue detallar lo que ocurre con los niños y los adolescentes, de ahí que tenga esa especialidad además. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya había yo tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Gilberto Medina en la radio, pero gracias a ustedes nos cambiamos de la radio a la televisión hace aproximadamente un mes. Y les quiero pedir que pasen la voz de este programa, es un programa muy interesante. Los problemas de salud, los problemas de desarrollo cerebral son muchos, son muchísimos. Y siempre invitamos a gente que tiene muchísimo prestigio como el doctor, para que les hablen a los papás y las mamás que nos escuchan de cómo son estos problemas, cómo detectar estos problemas. Y pues vamos a platicar hoy de Asperger y quisiera suplicarte que nos platiques, vamos a decir, qué es el Asperger y cuáles serían las principales diferencias con el TDA y con el autismo, claro, que son, vamos a decir, padecimientos parecidos. Uh-huh. Digo, para empezar, es importante aterrizar que el término Asperger o síndrome de Asperger ya se quitó un poco la connotación de enfermedad o de padecimiento, sino que es una situación en donde se presenta en algunas personas, eso es una condición. Por lo tanto, al ser una condición, consideramos que son variantes que pueden expresarse de la neurodiversidad, pero que se puede complicar, o sea, que sí puede condicionar complicaciones. Una de ellas puede ser TDAH, pueden tener pensamientos obsesivo-compulsivos o incluso padecimientos psicóticos. Sí, inclusive. Ahora, entonces, si te estoy entendiendo bien, el Asperger es un padecimiento, bueno, ya se le quitó una condición. Es una condición, vamos a decir, menos grave que el TDA y que el autismo. Sí, o sea, y dentro de como que la connotación clásica donde se ubicaba era un padecimiento que abarcaba características del autismo, características
un poco de la demencia, pero que al final constituían más un autismo leve, como se llegó a considerar en alguna época. Actualmente hay una corriente importante de estudios que nos dicen que es solo una condición, o sea, son variantes, o sea, que no todos los pacientes o personas con esa condición van a requerir, por lo tanto, un tratamiento formal. Otros sí van a requerir un tratamiento formal. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué tan afectado tengan la adaptación? O sea, ¿cuál es el grado? El grado de la condición, función. como Exacto. dijiste tú, ¿no? Del padecimiento. Bueno, pues esto primero que nos dice el doctor Medina es muy importante y es muy buena noticia porque pues aquellos papás y mamás que nos escuchan y nos ven y tienen algún conocido, pariente, sobre todo pariente que tenga esta condición, no padecimiento, pues ya pueden estar un poquito más tranquilos que si tuvieran ahí sí podríamos hablar de un padecimiento como el autismo, ¿no? Es correcto. Ok, y vamos a ir, ya que entramos directo a eso, ¿por qué no nos explicas un poquito la diferencia entre un niño o un adolescente o inclusive adulto que tenga autismo y un niño, adolescente o adulto que tuviera Asperger? ¿Cómo podrían detectar las gentes que nos están viendo Claro. las diferencias? Aquí sería importante entonces tener 3 ejemplos de niños que van creciendo en su desarrollo relativamente normal, es decir, nacieron aparentemente todo bien dentro de los antecedentes antes de nacimiento. Durante el nacimiento tampoco hay algo importante que enfatizar, pero en el desarrollo, aproximadamente a los 2 años ya se encuentran desfases en la adquisición de habilidades muy específicas. Se llaman hitos del desarrollo porque si yo no puedo aprender a caminar, si yo no aprendí a primero sentarme, si yo no aprendí a primero levantar la cabeza. Entonces, si yo no puedo sentarme para después levantarme, ponerme de pie y después caminar, pues no voy a correr. Entonces, por eso se llaman hitos. Y eso nada más del funcionamiento motor. Entonces, se van retrasando o se van desfasando en la edad que deben de tener para entonces estar con una edad a lo mejor cronológica, con 6 años, por ejemplo, y en edad motora va a ser de 3, o sea, de la mitad. Ok, pero... Sin ser retraso mental o discapacidad intelectual, como ya se considera. Ok, Ese desfase... eso es muy importante. Perdón que te interrumpí, pero es importante que quien nos ve tome nota de que una edad promedio, podríamos decir, para detectar estos problemas, ¿verdad? O esta condición, como tú le llamaste, pueden ser alrededor de los 2 años. Sí, 2, 3 años ya, 2, 3 ya años. un niño debe de tener cierta adquisición de habilidades. ¿Y cuál es la adquisición de habilidades muy característica que tienen los niños con Asperger? Digo, con autismo, perdón. Sería el que no puedan interactuar hacia el medio, o sea, pedir alimento, decir que tienen interactuar con los papás o con los cuidadores, decir que tienen hambre, sueño, que quieren jugar. El juego no va a ser tan estructurado, es decir, van a agarrar los cubos y los van a aventar, van a estar desorganizados, no van a identificar que un muñeco es un muñeco y van a hacer el sonido del muñeco. Es decir, ven un perro, van a hacer la onomatopeya de guau guau, eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. Okay. Y el juego simbólico se llama, no va a estar presente. ¿Y qué es un juego simbólico? Que si yo agarro un cochecito, voy a jugar como si fuera un cochecito. Voy a hacer... Y eso no lo van a hacer. Van a tratar de apilarlo como si fuera un cubo. Al final, si yo lo veo como en el crudo, yo veo un cochecito, pues es un cubo que puedo apilar. No le voy a dar la integración de que es un coche que puedo jugarlo como en una carreterita. Eso se ya nota entre los 3 y 4 años. Ya sería muy notorio que las habilidades no están adquiridas en un niño. Ok, y eso sería Autismo. en un caso de autismo. Es correcto. ¿Y en un caso de Asperger? El Asperger se va a presentar aún más avanzada la edad, es decir, como aproximadamente 8 o 10 años. Okay. Se adquirieron todas las capacidades de todas las áreas motora fina un poco desfasada, pero a grosso modo van a estar adquiriendo su capacidad de avisar que quieren ir al baño, no van a usar pañal, van a ir a la escuela normal prácticamente. Lo que sucede con el niño de Asperger va a ser que no van a poder interactuar adecuadamente con sus pares, es decir, que no van a generar una relación socialmente abstracta. Digo, tampoco la edad le va a dar... Se lo va a exigir tanto, pero sí va a decir, bueno, es que pues necesito amigos, pues vas y juegas con los niños en el recreo, pues ya son tus amigos. Claro.
cuando un amigo tiene una connotación más sentimental, más es tu confidente, con quien juegas, con lo que lo ves, con quien vives experiencias día a día, ya sería más amigo que solo jugar en el recreo con cierto grupo de niños. Eso no lo va a tener tan presente. Además son muy formales y muy tácitos en el manejo de las leyes y de las normas. O sea, si la maestra dice se sientan y no hablan, se van a sentar y no hablar porque no les va a dar motivo para romper las reglas, aunque tengan ganas de ir al baño, aunque quieran jugar o que quieran platicar con el compañero de al lado, no lo van a hacer porque la maestra dijo que se sentaran y guardaran silencio. O sea, son muy estrictos en su comportamiento. Sí. Vamos a ir a corte. Entonces, antes de irnos al corte, Gilberto, ¿nos puedes dar tus redes sociales? ¿Dónde pueden contactarte, por favor? Sí, claro. En mi correo, drg.medina@gmail.com. Vamos a corte y regresamos. No se vayan porque vamos a tratar este tema del Asperger y lo vamos a relacionar con otros dos padecimientos que son el autismo y el TDA. Y los papás y mamás que nos ven van a estar muy interesados en oír lo que nos va a decir el doctor Medina. Muchas gracias. Médico, ingeniero, chef o arquitecto. Para alcanzar sus sueños deberán desarrollar su máximo potencial física e intelectualmente. Conecta, el suplemento alimenticio. Con omega 3, zinc, magnesio, vitamina B6 y pine bark, poderoso antioxidante. Pregúntale a tu médico. Ahora también Conecta para adultos con ácido glutámico. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Regresamos a Perfectamente, seguimos aquí con nuestro amigo el doctor Gilberto Medina, psiquiatra con especialidad en niños y adolescentes. Hay una serie de preguntas que nos está haciendo el público que son muy interesantes. La primera pregunta que nos hacen es ¿qué origina este padecimiento de Asperger? O si tú lo quieres ampliar a los otros, bueno, quiero corregir, pues ya hay que aprender. Ya dijo el doctor que no es padecimiento, sino condición. Pero bueno, si quieres hablar un poquito, ¿qué origina esto? Vamos a ir a los estudios que tú tienes, ¿qué se ha detectado que puede llevarte a tener esta condición de Asperger? Se ha planteado que incluso algunas deficiencias nutricionales pueden ocasionar ciertas patologías en todo el espectro de psiquiatría, entre de ellas el Asperger. Pero también algunas características en la crianza puede estar asociada, que sería la creencia del cómo educar ciertas indicaciones. Pero también una carga genética es importante. Aquí lo que más se encuentra es de que es prácticamente genético. O sea, es casi un 90 y tantos %, un 95% puede estar relacionado a ese componente. Es decir, que de generaciones hacia arriba podemos tener bisabuelos que tengan ciertos genes que estén disfuncionando y que se van heredando hacia las siguientes generaciones hasta que se juntan todas estas disfunciones genéticas. No son una en particular, sino son varios tipos de disfunciones, para que se exprese al final en el caso del niño. Ok, una pregunta. Estas disfunciones genéticas involucran desde genes que transportan dopamina, genes que transportan serotonina, el cómo se degrada serotonina y dopamina y ciertas vías neurológicas. También otras vías neurológicas especiales que no están tan presentes pueden involucrar a las llamadas neuronas en espejo. Puede haber casos en los que los padres estén muy a disgusto con los hijos, ¿no? Claro. Que traen este problema y no vean hacia ellos mismos que esto puede venir inclusive de generaciones atrás. Es bien importante eso, ¿no? Sí, y que tampoco es buscar culpables genéticos, ¿no? Exacto, como es de tu lado, de mi lado. No, lo importante es sí, que acepten. Eso es importante, porque le puedes echar la culpa a tu mujer, no decir, ¿ya ves? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero bueno, o tu mujer te puede echar la culpa a ti, también, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, de lo que tú dices, a mí viene aquí una pregunta, me voy a adelantar, más adelante venía una pregunta que dice que si vamos a decir, si el tema es genético, pudiera ser más delicado o más grave o requiere mayor atención que si el tema es por un tema de alimentación o por un tema de comportamiento, de conducta.
¿Pudiera ser? Lo que pasa es que al final tenemos un resultado que es un niño con autismo. El niño con autismo pudo haber tenido factores genéticos, más factores ambientales, más factores que se dice que pueden tener relación con la crianza. Entonces no se puede corregir lo que ya ocurrió para que estuviera ya el paciente o la persona con el padecimiento de autismo. Okay. Dentro del grado más severo, y retomamos como que si fuera un padecimiento, aunque es una condición, vemos que todo lo demás estuvo presente en el desarrollo correctamente, excepto en las integraciones sociales más elaboradas. Entonces en eso hay que apoyarle a la persona para cubrir esas relaciones interpersonales y sobre todo si le generan problemas. O sea, si ya está generando problema, ya rebasa la línea de padecimiento-condición. Bueno, ya que tú ya está estás complicándose. Perfecto. Y ya que tú estás mencionando que si ya está generando un problema, ¿cuál sería o cuáles serían los problemas más comunes que tú como psiquiatra encuentras en tus pacientes que te van a ver, que te van a consultar? Hay estudios que pueden recabar todas las comorbilidades, se llaman. Puedo tener una condición con comorbilidad. ¿Qué tan frecuente es que se asocia a otras enfermedades esta condición? Entonces, la condición más prevalente o común sería en un 70% déficit de atención e hiperactividad. Ah, ok. Entonces, incluso en la actualidad, pacientes o personas que acuden a una evaluación pueden tener un antecedente de haber sido tratados por 15 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando la base subyacente era el síndrome de Asperger. Ah, qué interesante. Bueno, y por ejemplo, ¿qué haces tú en esos casos? Por ejemplo, si a ti te llega un papá y una mamá con un chavo o con una chavita que tiene o que ha sido tratado por un X número de años por déficit de atención o por autismo y realmente subyace, como dices tú, un tema de Asperger, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué procede o qué has hecho tú en la vida práctica? En general, pues es atender farmacológicamente, si compete, todas las complicaciones que ya tiene. Es decir, si tiene TDAH, pues darle un tratamiento farmacológico. Si tiene ansiedad, darle tratamiento farmacológico específico. Si tiene depresión, lo mismo. Pero a la par hay que dar un tratamiento psicoterapéutico para reintegrar y suplir cuestiones que no están funcionando adecuadamente. A veces nos aterrizamos, o me gusta darles el ejemplo a los pacientes que si recuerdan o tienen el ejemplo de cuando tienen un paciente o un familiar que se fracturó una pierna, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se fractura la pierna? Pues hay que pegar ese hueso, o sea, hay que afrontar el hueso, ponerle clavos por dentro, ponerle clavos por fuera, yeso, o sea, es decir, hay que fijar el hueso, se llama, para que consolide el hueso, es decir, para que otra vez esté pegado. Y para hacer eso necesitamos los clavos, yeso, etcétera. Y cuando se les quitan todos los aparatos, pues como la extremidad no estuvo funcional, se tiene que dar una rehabilitación. Entonces te ponen masajes, movimientos, calor, frío, rayos, infrarrojo para mejorar el tono muscular, más ejercicio, más tomar a lo mejor proteína, y esa musculatura se regenera y la articulación se regenera. Analógicamente, con el ejemplo de que en psiquiatría, las condiciones de Asperger, claro. ¿Qué es lo que pasa? En psiquiatría, pues hay que hacer la terapia farmacológica, funcionaría como esa férula, y la terapia psicoterapéutica funcionaría como la rehabilitación, solo que se da al mismo tiempo. Okay. Y aquí en el Asperger estaría enfocado a qué se te complicó para darte el tratamiento farmacológico de aquello que se complicó, es decir, para ansiedad, depresión, TDAH, más aparte suplir la reintegración hacia las cuestiones sociales, o de entrada sustituir algunos temas específicos o afrontados a la ansiedad, depresión, a todas las comorbilidades. Ok, a ver, entonces, este tratamiento psicoterapéutico, ¿nos podrías hablar un poquito más de él? Es más, fíjate, aquí hay una pregunta, más que pregunta, es una sugerencia que nos hace el público, que nos dice que nos platique el doctor algunas de sus experiencias de niños y niñas que han llegado a verlo, ¿sí? ¿Cuáles han sido los casos? Si nos podrías hablar de uno o dos casos, sería yo creo que claro. bien interesante, porque son casos prácticos, ¿no? Son casos reales, y entonces lo que
quisiéramos es conectarnos, tú y yo, Ujú. no tiene nada que ver con Conecta, pero quisiéramos conectarnos con el público para que ellos vean qué casos has tenido y cómo los has recibido, cómo los has diagnosticado y cómo te los has llevado, ¿no? Cuánto Ok. tiempo te ha llevado y qué resultados se han obtenido. Claro. Recuerdo un paciente que acudió a evaluación, pues, sí tenía un diagnóstico de Asperger desde los 15 años, pero fue conmigo a los 27, si no mal recuerdo. A los 27 años. Sí, ya estaba, había pasado el examen de ¿Profesional? universidad, no, para la universidad, Ah, pues, para una carrera, pero en una evaluación le dijeron que tenía retraso mental y que lo sacan. órale. Pero ya tenía, o sea, teniendo un IQ, es decir, un coeficiente intelectual evaluado previamente un par de años, tenía una capacidad intelectual de 140, Ah, caray, pues lo que alto. estaba muy más alto de lo normal. Y eso es a veces un mito que se presenta en las personas con autismo o del típico, como les comenté, que a los 2 años ya se empieza a desfasar, empieza a no hablar, a no jugar. Entonces, la característica que tienen habitualmente esos niños se combina con discapacidad intelectual, porque si yo no me conecto al medio exterior, que es la base que ocurre prácticamente en los niños con autismo, es que no se conectan al medio exterior, no puedo adquirir lenguaje, no puedo adquirir normas, no puedo adquirir lo demás. Ese es lo común. En el caso de las personas con la condición de síndrome de Asperger, van a tener generalmente una subpoblación, es decir, 1 de cada 4 van a tener coeficiente intelectual alto o por mira. encima de la capacidad promedio. Pero no es, pero sí hay algo de mito en esto, ¿no? Porque mucha Sí. gente piensa que los chavos o chavas con autismo Van a ser pueden ser muy superinteligentes, talentosos y tienen un IQ muy alto y no es Sí hay necesariamente ciertos cierto. casos, Hay algunos casos que pero sí. no es la mayoría, Ok, de acuerdo. desafortunadamente no es la mayoría. Ok, pero nos Y estabas ocurre hablando, más en el Asperger. esta persona Sí. que llegó contigo a los 27 años, Regresa a la universidad, ya entra y pues ya acabó prácticamente. ya acabó O sea, prácticamente. ¿y qué hicimos en ese proceso? Pues a lo mejor regresando del corte lo Muy bien, amplío, ¿no? pues entonces, antes de irnos al corte, les recuerdo que Conecta, ahorita le vamos a preguntar al doctor, él ha hablado de los tratamientos, y los tratamientos, les recuerdo, es muy importante, que Conecta no es un medicamento, es un suplemento alimenticio, pero los ingredientes que tiene Conecta, todos, eso lo pueden checar ustedes en internet, todos los ingredientes que tiene Conecta son para mejorar nuestro desarrollo cerebral y generar las conexiones cerebrales o las conexiones neuronales que nos permiten tener acceso a ese desarrollo en una mejor condición. Vamos a corte y regresamos con Gilberto Medina, psiquiatra con especialidad en niños y adolescentes. Gracias. Alcanzar tus sueños no es suerte, son propósitos. Hay que adaptarse al mundo cambiante constantemente. Aprovecha las capacidades de tu mente. Tu alimentación más tu actitud te llevan al éxito. Conecta te da los beneficios. Tú decides tomártelos. Con Omega 3, enriquecido con DHA, Pine Bark, Zinc, magnesio, vitamina B6 y ácido glutámico. Conecta, lo que necesitas para alcanzar tus metas. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Seguimos aquí con el doctor Gilberto Medina en Perfectamente, como todos los sábados de 12 a 1. Quiero insistirles y suplicarles que pasen la voz de este programa. Es un programa en el que hacemos un esfuerzo importante por traerles doctores, especialistas, psicólogos, geriatras, en general, gente que es destacada en su medio, en su especialización, en su profesión, como el doctor Gilberto Medina, y no se lo pierdan, pasen la voz y recuerden, métanse por favor, síganos en YouTube, suscríbanse, ahí van a encontrar varios videos sobre autismo, déficit de atención, aprendizaje, etcétera, y por favor, también síganos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram, Todos son Suplemento Conecta en Instagram, Suplemento Conecta en Facebook, Suplemento Conecta en YouTube y solo en Twitter tenemos Conecta Te Conecta, ¿sí? Pero bueno, síganos y pasen la voz, de veras vale muchísimo la pena. Hay los casos de padecimientos, ahorita le vamos a preguntar al doctor para reforzar esta afirmación que estoy haciendo, los casos de personas, niños, adolescentes que tienen estos problemas de
vamos a decir, de conducta, de aprendizaje, de condiciones como el Asperger, son muchísimos, son más de los que ustedes se imaginan. Y síganos entonces en Perfectamente todos los sábados de 12 a 1. Regresamos con la historia de este muchacho que tiene 27 años, llega contigo, le habían diagnosticado un retraso mental, tú afortunadamente... Supusieron en la escuela. Supusieron, ¿no? Claro. Y estaba hablando, como hablaba muy robóticamente, que es otra característica de los pacientes con Asperger, muy característico que hablan como si fueran robots, o sea, no enfatizan ni modulan en la voz y eventualmente, como no tienen una correlación de redes sociales, o sea, de redes con los pares, se aíslan y pueden tener comorbilidad con ansiedad. Este chico tenía ansiedad, entonces lo que ocurrió fue que le prescribí medicamentos para ansiedad, más estuvimos trabajando la reinserción de las actividades o funciones de acuerdo a su edad. O sea, que tenía que empezar a generar relaciones personales y desde definir qué era una amistad, qué es la justicia y empezar a aterrizar conceptos más elaborados o por qué tenía que entender ciertos convencionalismos. Tal vez algunas personas no lleguen a comprender completamente esos convencionalismos sociales. ¿Qué sería un convencionalismo social? Si yo hubiera venido aquí a platicar contigo de shorts y de playera, digo, hace calor, pero no sería muy apropiado. Si tienes buena ¿no? pierna no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. No, pero se hubiera visto raro, ¿no? Sí. Pero si yo voy así a comer... A un concierto de música clásica, a lo mejor te también, van ¿no? a ver raro, ¿no? También, ¿no? También. O incluso si yo voy así a comer a un restaurante que está en la playa, pues ahí sí está bien. Claro. Entonces sería entender que ciertos convencionalismos sociales, o sea, por qué a veces es bueno una característica, no que tenga una característica buena, sino que tenga una característica. A ver, yo me voy a salir un poquito del guión, te voy a interrumpir porque quisiera que le dijeras al público, has hablado 2 o 3 veces en este programa del tema de la ansiedad. ¿Cómo deben de identificar o cómo pueden identificar los papás y las mamás que nos ven? ¿Cómo pueden identificar si un niño o una niña tiene ansiedad? ¿Qué es realmente la ansiedad? Ansiedad es ese nerviosismo de más y esa preocupación excesiva por las cosas. En los niños se manifiesta sobre todo con preocupaciones no irracionales, pero irracionales a lo mejor como adultos, pero irracionales, irracionales para los adultos, ahí pero no para los es una niños. pregunta bien importante porque yo te podría decir, lo he comentado varias veces en este programa, yo soy un caso totalmente identificable de déficit de atención, medio de autismo, medio de Asperger, o sea, han venido gentes muy importantes como tú a este programa. Gracias. Y todos han hablado de las comorbilidades y todos han hablado de los síntomas y yo encajo perfecto en eso, pero yo no quiero hablar de mí, lo que quiero es que tú nos digas en qué momento, yo soy muy nervioso, ¿sí? Soy muy activo, muy hiperactivo, pero no creo que padezco ansiedad. ¿En qué momento la hiperactividad se torna en ansiedad? No es que se convierta, sino que en el caso dijéramos que sean puros los niños que tengan ansiedad, entre los 6 y 8 años se empiezan a ansiar de que los papás les va a pasar algo malo, van a tener una descarga adrenérgica, se van a morder las uñas, se ponen pálidos y empiezan a disfuncionar en la escuela. O sea, no les va tan bien en la escuela porque están pensando que algo malo les van a pasar a los papás o que los van a dejar ahí en la escuela, que no va a ir nadie por ellos en la escuela. Entonces están pensando que algo malo va a pasar y ya no ponen atención, ya no funcionan bien. Pero no ponen atención por estar pensando en otras cosas. O sea, esos pensamientos catastróficos. Pero perdón que insista y esta pregunta va para los papás, o sea, para que tú les respondas a los papás. O sea, yo entiendo que ansiedad es, yo siempre estoy pensando que puede pasar algo malo, ya, pero no necesariamente lo veo conectado con un nerviosismo, ¿no? Sí, porque es ese nerviosismo de estar tembloroso más la preocupación mental. O que sudes mucho. O que sudes mucho, o que estés tenso de los músculos. Prácticamente son 2 ejes para hacer el diagnóstico. El componente neurovegetativo, es decir, la descarga de adrenalina me va a dar que lata rápido el corazón, que tiemble mis extremidades, que los músculos estén tensos, que sienta hormigueo, sudoración excesiva o que también siento presión del pecho. Por ejemplo, una persona que padece esto o que tiene esta condición, como tú
señalabas al principio del programa, por ejemplo, ¿también son muy sensibles al contacto personal? Sí. Haz de cuenta, por ejemplo, si tú le picas una costilla o sobre reaccionan a ese Sí. tipo de estímulos. Son hipersensibles al medio, como lo son los pacientes con autismo, Ajá. son las personas con la condición de Asperger. Tienen hipersensibilidad, es decir, van en la calle y si de repente empieza a haber mucho ruido, se van a poner tensar. a tensar, pero se tensan de malestar, o sea, les va a generar irritabilidad. En el caso de los niños que tengan trastorno de déficit de atención y que llegue a cierto momento donde están tan desesperados, pero ahí es la inquietud. Se puede combinar con ansiedad cuando además se presenta ese nerviosismo. Pero Ok. pueden estar nerviosos porque no pusieron atención, porque no pudieron poner atención porque están inquietos y no copiaron todas las actividades que tenían que hacer y no llevan tarea a la escuela y le van a regañar porque ya llevan 5 avisos de que si no lleva la tarea lo van a regañar. O sea, ahí es cuando empieza un poco la ansiedad. Ok, a ver, no hemos podido concluir la historia el de este caso. chavo de 27 años. Entonces, tú lo canalizas, ¿cómo te lo fuiste llevando? Entonces fue con el medicamento y además con el hay que ir aterrizando esos convencionalismos. Desde lo más básico, entender qué era la definición de una amistad, la justicia y otros conceptos, se van enlazando para entonces eventualmente pues llegamos porque fue un acompañamiento, ¿no? Fue no literal fui a la universidad con él, pero sí le puse ejemplos que pudiera ir paso a paso cubriendo para al final llegar a tener un equipo y cubrirlo, ¿no? O sea, no, a veces como convencionalismos pueden no entender la pureza del convencionalismo, pero saben que, por ejemplo, en eso de la playa, pues yo sé que tengo que ir con el short. No entiendo por qué, pero yo sé que si voy del short, Ah, ya no pasa nada. Si yo voy a este restaurante elegante de short, no me van a dejar entrar. Aunque no entiendo por qué, pero sé cómo una hacerlo. pregunta que está aquí relacionada con lo que al público le interesa mucho es, ¿y cómo, por ejemplo, cómo le ayudas a un adolescente, a un muchacho o una jovencita que tiene problema para relacionarse con los demás? ¿Qué le dices, Gilberto? ¿Cómo le ayudas a que se convenza esa jovencita o ese joven de que pues tiene que salir? El ejemplo que me gusta explicarles es que que todos nacemos con un libro como un manual genético donde viene qué debemos de hacer, incluso qué debemos de hacer para entender ciertos convencionalismos. Y que ellos tienen un apartado, el último capítulo que habla sobre esos convencionalismos sociales, no está escrito. Entonces hay que empezar a escribirlo de manera conjunta para que pues ya puedan entender algunos convencionalismos y que no se estresen si no llegan a entender otros, pero que por lo menos no les genere disfunción. Es decir, ¿por qué yo no puedo cuestionar a mi jefe directamente? Pues bueno, hay un convencionalismo. Porque me corre. Exactamente. ¿No? Oye, pero a ver. Pero puedo platicar con él. Me encantaría ¿no? regresarte a la pregunta porque yo conozco algunos casos de chavos y chavas que tienen esta condición o padecimiento y que sí se aíslan. Y lo que yo veo que los papás no saben es cómo pues ayudarlos o cómo convencerlos a que se integren a los diferentes grupos sociales a los que deberían de participar, porque todos tenemos diferentes grupos sociales, ¿no? Tú puedes jugar dominó con un grupo de cuates y puedes salir a andar en bici con otro y puedes ir al cine con otro grupo, entonces es bien importante eso, ¿no? ¿Qué le dices? ¿Tú qué le dirías? ¿O qué les has dicho? La pregunta de cajón sería, ¿te interesaría estar jugando o si estás a gusto solo? Híjole, es que ahí... Muchas veces te dicen, no, yo estoy a gusto, es como un problema de mis papás que quieren que yo salga a jugar y no me gusta el sol porque me molesta el sol en la piel o me da urticaria el pasto y quieren que yo vaya a los Boy Scouts y pues no quiero. Eso es una parte importante. Ahora, si él quisiera tener más amistades, ahí sí ya hay que trabajar y explicar esta parte del capítulo no escrito, empezar a escribirlo. Vamos a ir a corte. ¿No quieres repetir rápidamente tus teléfonos, por favor? Sí, claro. Me pueden ubicar en el correo drg.medina@gmail.com y en el teléfono del consultorio 55 66 67 052. También me pueden ubicar en Doctoralia y en prácticamente, o también mediante la asociación Asperger México. Okay. Ahí están los puntos de contacto de Gilberto Medina. Corte.
Médico, ingeniero, chef o arquitecto. Para alcanzar sus sueños deberán desarrollar su máximo potencial física e intelectualmente. Conecta, el suplemento alimenticio. Con omega 3, zinc, magnesio, vitamina B6 y pine bark, poderoso antioxidante. Pregúntale a tu médico. Ahora también conecta para adultos con ácido glutámico. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Seguimos aquí en Perfectamente. Está con nosotros la directora de administración de Conecta, y ya me regañó Vero Mendoza porque dice que no he dado la promoción. Por favor, este producto que nos patrocina el programa Perfectamente, de verdad es un producto que no es milagro, es un producto que fue diseñado por un grupo de neurólogos que todos son famosos a nivel mundial y de verdad sirve y da excelentes resultados para niños, adolescentes e inclusive personas de la tercera edad. Entonces, yo los invito a que marquen a los teléfonos que están apareciendo en la pleca, en el cintillo que está pasando por su pantalla, de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde. En las tardes no estamos y sábados y domingos tampoco, pero si llaman de este programa, les vamos a dar con muchísimo gusto el 50% de descuento. Es un descuento que no damos en ningún lado, pero como este es nuestro programa, lo hacemos con mucho gusto. Llamen ahí, se nos va a ir el tiempo volando. Entonces, yo quisiera insistirle al doctor Gilberto que nos hable un poquito más de cómo ha él logrado integrar a estos casos de la condición de Asperger, o inclusive me imagino que por tu especialidad como psiquiatra también tienes casos de TDA y también tienes casos de autismo. ¿Cómo has podido encauzarlos para que sí logren esa integración con los diferentes grupos de los que hablábamos? Ahí en el otro ejemplo, un niño con TDAH, pero que además tiene el síndrome de Asperger, pues desde o sea que lo que la estás organización, dejándole ¿no? ver al público es que sí se pueden tener dos padecimientos al mismo tiempo. Perfecto. Asperger se puede combinar, insisto, con déficit de atención e hiperactividad, con ansiedad, con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo o con psicosis en cierto grado. Es decir, de los que salen de la realidad eventualmente en algo. ¿Eso sería la psicosis? Los que ya salen de la realidad eventualmente. Sí tienen complicado. Ya ven cosas, imaginan cosas. No, imaginan no. Bueno, tienen ideas extravagantes, por decirlo así. ¿Como por ejemplo? Decir que sienten que les persiguen o que les van a hacer algo. El delirio de persecución que hemos oído podría algo caer de repente pueden tener ciertos síntomas psicóticos que se remiten y otra vez regresamos al Asperger. Muy bien, perfecto. Por otro lado, va a haber otros que ya se vayan y se desprendan y que se vayan acercando más al espectro de esquizofrenia, pero eso es otro tema. Ok. Oye, ya nos va a comer como siempre el tiempo y yo no quisiera desperdiciar la gran oportunidad y el honor de entrevistarte. ¿Por qué no nos hablas un poquito de qué es la demencia senil? Y el propósito que nos orientes en ese sentido es que el Conecta, tenemos un Conecta para adultos y tenemos muchísimos casos de papás y mamás que se los dan a sus abuelos o a sus tíos que empiezan a tener este problema y les ha dado excelente resultado. Insisto, no es que Conecta sea una cura, porque los suplementos alimenticios no curan, contribuyen a un mejor desarrollo, pero acuérdense, Conecta no es un medicamento y no nos atribuimos ninguna facultad terapéutica, ¿sí? Los ingredientes, sí hay 1000 investigaciones alrededor del mundo que demuestran que funcionan y que complementan nuestra dieta y nos hacen tener una mejor conexión cerebral, ¿sí? ¿Por qué no nos hablas de un poquito de los casos de adultos? Demencia senil como tal, el término está en desuso. Habría que aterrizar que solo es demencia, y demencia es el complejo donde yo voy perdiendo ciertas funciones mentales y que van impactando en mi adquisición de funciones normales, es decir, que yo voy perdiendo memoria, abstracción, cálculo, algunas palabras, el cómo se denominan las palabras, el cómo me voy a vestir, que también se llaman apraxias, y en el otro se llaman afasias. Entonces yo no recuerdo cómo se nombran las cosas, ni cómo se llaman las cosas, ni para qué sirven las cosas, ni me acuerdo cómo hacer las cosas. Entonces son esos dos grandes el caso de las personas que llegan a un lugar de su casa, a la cocina,
y por ejemplo dicen, ¿a qué venía? ¿Ese podría ser un síntoma? Sí y no. O sea, Sí, de inicio, para empezar, hay que ubicar que es un padecimiento que ocurre a partir de los 50, 55 años. ok. Hay algunas demencias muy específicas que pueden empezar antes, a los 40, 45, pero son de inicio muy, muy temprano, se llama. Entonces, antes de esa edad, podríamos atribuir a muchas variables, desde que estoy fatigado, de que no dormí bien, de que estoy presionado con muchos pendientes en mi cabeza, no voy a atender y el Tengo mucho proceso, estrés, mucho estrés, vivo en una ciudad que caótica. me vuelve loco, ¿no? Claro, Ok. entonces el proceso de atención va a impactar porque no voy a registrar y por lo tanto no voy a almacenar ni recuperar esa información. No puedo recuperar información que no almacené. Y no la Ok. almacené porque no puse atención. Claro, porque se hace Entonces, un circulito Se hace vicioso. un círculo. Entonces, en el paciente que tiene ya demencia, porque ese sí es un padecimiento, donde van a ocurrir cambios degenerativos en el cerebro, ya va a tener funciones que no se van a recuperar, y que van a ser progresivas y que puede ser un indicio o un inicio de esa demencia. Pero si yo, ¿qué puedo hacer para evitar eso? Pues tener un acervo cognitivo muy amplio. Yo puedo evitar la demencia si tengo mi acervo cognitivo muy amplio. No ¿Cómo- puedo cómo, por modificar lo genético, no puedo modificar que es más frecuente de hombres, de mujeres, no puedo modificar algunos antecedentes como consumo de alcohol, o sea, antecedentes, pero puedo modificar para adelante. ¿Cómo? Precisamente el aumento del acervo cognitivo es, si yo utilizo la mano derecha, voy a utilizar la mano izquierda para otras funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, abrir una botella de agua, tratar de escribir también ayuda. Es utilizar la mano no dominante me invita a ejercitar a mi cerebro. Antes, bueno, yo me acuerdo que me sabía el teléfono de mi abuela, de mi otra abuela, de la casa, bueno, de donde vivía con mis papás cuando era niño, de dos o tres Sí. familiares, o sea, por lo menos estaban, sí, lo los menos números 10, eran más cortos, ¿no? pero al final uno se aprendía 10 teléfonos de cajón, que tenía, más los de Por lo menos. emergencia, más alguno que otro. Entonces oscilaba entre 8 y 12 números telefónicos. Y actualmente no lo estamos haciendo tanto. No, porque... Ni siquiera el propio, yo Exacto, creo, ¿no? porque el celular Ya ven que no me te acordaba evita del eso, ¿no? consultorio. O sea, el celular te evita mucho que los tengas que memorizar. Claro. Yo sí les recomiendo que de todas maneras los memoricen. Yo presumo que me sé más de 100 teléfonos celulares de memoria y no lo hago más que por tratar de tener ese acervo cognitivo, como tú le llamas correctamente, sí, pues lo más amplio posible, ¿no? Sí. Tratar de recordar, no sé, fechas, ¿no? Recordar fechas, sí, hacer cálculos matemáticos, me llevan la cuenta o me llevan Sí. o tengo que pagar un chicle en el Oxxo, pues ya doy un Sí, sí, algún hago la calculito cuenta, ahí, ¿no? O sea, pues es exacto, tanto, me tienen que exacto. dar tanto de cambio o tengo que dar Ok, pero volviendo a una esto, visita. a mí me das una buenísima noticia porque yo creí que además de ser senil, era demente, entonces ya eso está en desuso. Pero bueno, a ver, el tema de la cuestión de lo degenerativo, o sea, esta demencia de la que tú hablas, ¿siempre es degenerativa? Sí, ¿Sí? o sea, es decir que O sea, va siempre en- va a avanzar. Sí. Algunas van a avanzar muy rápido, algunas otras, que es muy rápido, que en 10 años yo ya perdí a lo mejor un 30% de mis funciones cognitivas. Ah, caray. ¿En cuánto tiempo? En 10 años. En 10 años. Otras van a ser más estables y otras van a ser estables, me refiero que en esos 10 años solo fue el 10% de las funciones cognitivas y en el caso de otras van a ser, se pierden muchas, se quedan estables y por otros 10 años, pero otra vez pierden muchas. Generalmente esas tienen más relación a las funciones vasculares. Ahí se van a dividir, dentro de las demencias la más frecuente es una variante que se llama Alzheimer, que es Ok. el 60% habitual de todas las demencias. El otro porcentaje va a estar repartido la mitad, es decir, un 20% a las vasculares, que tiene que ver desde hipertensión, antecedentes de hipertensión y de diabetes, Ajá. y el otro 20% a las otras causas, que son enfermedades Yo aquí voy a muy aprovechar para raras. meter un gol hablando de los ingredientes de Conecta. Conecta tiene una sinergia muy interesante de dos ingredientes que son el omega 3, ¿sí? Y el pine bark, que son vasodilatadores. Eso quiere decir que nuestra circulación mejora cuando tomamos estos ingredientes y entonces me imagino, tú confírmalo como experto que eres en el tema, cuando tienes una mejor circulación, pues
y una mejor irrigación de tu cerebro debería de funcionar mejor, ¿no? Es correcto, y es la base de del tratamiento de la demencia desde el punto de vista farmacológico, es dejar que el paciente esté lo mejor irrigado en función de la circulación, evidentemente, pero la irrigación también tiene que ver con la calidad de la irrigación. Es decir, que no tenga desnutrición, que tenga buen aporte sanguíneo, buen aporte de nutrientes, buen aporte de todos los factores, incluso de vitaminas, ¿no? Hay vitaminas y minerales que pueden ser cruciales en el desempeño de funciones cognitivas. El cobre, el manganeso también tienen que ver con funciones específicas. Bueno, y el calcio, no sé. Y estos ingredientes que tiene Conecta, como el zinc, el magnesio, el pine bark, el omega, la vitamina B1, la vitamina B6, el ácido glutámico y el fósforo, todos fueron seleccionados por un grupo de neurólogos muy competentes. Bueno, pues nos va a comer el tiempo, como siempre, Gilberto. Estoy verdaderamente agradecido contigo que hayas estado aquí con nosotros. Ojalá que la gente que te vea te busque. Y además, les repito, cualquier pregunta que tengan, nosotros tenemos el enlace directo con el doctor. Y por favor, pregunten. Yo no sé por qué a los mexicanos no nos gusta preguntar. Pregúntenos lo que quieran. Con muchísimo gusto les contestamos. Es más, nos dieron un premio de calidad de servicio en Conecta hace muy poquito porque contestamos en un máximo de 24 horas. Muchísimas gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima vez. Vamos a tener como invitada a Miss Merab, que ya la hemos tenido y que es una persona que es experta en temas de aprendizaje. No se lo pierdan, gracias por estar con nosotros.